Pero acá estamos bienvenidos, esto es Consenso. ¿Cómo andan todos? Último día de la semana, mucho para poder contarles sobre lo que pasó estos días en el trabajo en comisiones, en los plenarios. Se habló otra vez de Superrigi, se habló de propiedad privada, bueno, se habló de un montón de cosas. Así que vamos a estar contándoles qué es lo que se viene y sobre todo la cara puesta en la cara, los ojos, la atención, la relevancia de lo que va a pasar la semana que viene. Vamos a hacer los títulos, presentamos al equipo y les contamos por dónde vamos a estar trabajando en el día de hoy. Reunión de Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas. La oposición reabrió el debate por la inocencia fiscal en diputados. Proyecto aprobado por el RIGI, Cobre Vicuña. Se desarrollará en San Juan, en la zona cordillerana de Iglesia, contemplando una gran inversión inicial. Panorama legislativo. Ambas cámaras se preparan para sesionar con varios temas en agenda. Consa, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Meli? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien. ¿Cómo has arrancado este viernes? Bien, porque es viernes. Claro. Sí, eso ya... Le decía recién a Dani, a pesar de que esta fue una semana corta para algunos, a mí se me hizo como fue una semana de ¿Larga? 10 días. Me ¿Tanto? sobran, sí, largo. Yo no sé si fue los nervios del martes, del debut de la selección, o qué, o no sé, pero se me hizo muy larga. Bueno. ¿Con qué vamos a estar hablando, Gonz? ¿De qué vamos a estar hablando? Bueno, en un ratito el día de vamos hoy? a estar haciendo el foco en la provincia de San Juan porque el RIGI sigue funcionando y aprobando proyectos, en este caso con un fuerte proyecto, en este caso de cobre, en la provincia de San Juan, y te voy a estar contando algunos detalles. Y lógicamente que también hay que comunicar que hay un sitio oficial, básicamente, donde uno puede ingresar y ver, bueno, cuántos proyectos son, cuántos fueron aprobados, en qué áreas van a trabajar. Y bueno, lógicamente esto para las provincias es de suma importancia, así que en un ratito te lo voy a estar contando. Dale, perfecto. Y Dani, ¿se reabre el debate por la inocencia fiscal? ¿Cómo estás, Meli? Hola, Gonza. Sí, esto es un tema que también es una reacción del Congreso con respecto de la situación de Adorni, que atraviesa claramente la agenda en este momento. Porque, bueno, antes de que presente su declaración jurada de bienes, recordemos, el jefe de gabinete se había adherido al régimen simplificado de ganancias y se había dado a conocer que su esposa, Bettina Angeletti, también se había adherido un par de semanas atrás. Por ende, todo esto atravesó la discusión judicial que involucra al jefe de gabinete, y a partir de ahí la oposición quiere llevar adelante algunas modificaciones que van en línea con, no van en línea con el gobierno claramente, pero sí al mismo tiempo que el gobierno también quiere impulsar sus propias modificaciones que van en el sentido completamente opuesto, que tiene que ver con ampliar el régimen. ¿Qué es lo que quiere la oposición? Básicamente eximir a los funcionarios y a sus familiares de que puedan adherir al régimen. Va a ser muy difícil para mí que esto pueda llevarse adelante en el corto plazo al menos, pero sí obviamente es un intento de la oposición de volver a impulsar una agenda propia y aprovechar esta situación política tan delicada que atraviesa el gobierno. Invitaron a un montón de especialistas y tributaristas para analizar, ¿es un blanqueo, no es un blanqueo? Así que bueno, vamos a pasar por los puntos principales de lo que se charló esta semana sobre ese tema. Bueno, siempre que un gobierno viene con un proyecto de blanqueo, en realidad de fondo hay también, digamos, un mensaje, ¿no? Un mensaje en sí mismo sobre a quién va dirigido eso, cuál es el objetivo y qué pasa con aquellos que no necesitan blanquear nada porque siempre estuvieron en blanco, porque siempre estuvieron cumpliendo con todo lo que indicaba la ley. Me parece que está bueno ahí esta relación, esta conexión que haces vos sobre este proyecto o esta reapertura de esta discusión sobre blanqueo, porque el gran temor para aquellos que están en las puertas de blanquear algo de capital es qué pasa cuando venga otro gobierno y nos cambie otra vez las reglas de juego, y qué pasa sobre digamos, todos los que confiaron que efectivamente el camino era estar siempre digamos, a derecho, hacer las cosas como corresponden. Nunca hay como un reconocimiento para aquellos que hacen todo bien. Cuando se pasa también de la cuestión impositiva, bueno, es como
siempre es la misma, siempre uno escucha como la misma canción, ¿no? Bueno, y para todos los que sí hicieron las cosas bien, sí confiaron en el sistema, sí pagaron sus impuestos, ¿para ellos qué? También esto va ajustado, atado, Dani, a las declaraciones que hace el propio jefe de gabinete en una entrevista periodística que da cuando presenta su declaración jurada y cuando dice, bueno, yo como todos los argentinos, yo tenía ahorros no registrados, ahorros en negro. Y da esto como, digamos, se naturaliza esta cuestión, dice, como todo, yo tenía así, bueno, acá está, esto es lo que pasó, me encontré con tal dinero y con tal dinero hice crecer mi capital. Y queda como muy normalizada esa situación. No, y ¿sabes qué es A ver, el gobierno siempre fue muy defensor de quienes ahorraban en negro, lo dijeron siempre. Justamente esta ley se llamaba Ley para sacar los dólares del colchón y el presidente había dicho en su momento que quienes ahorraban y que evadían básicamente eran héroes. Eso fue lo que dijo. Siempre fue esa la línea del gobierno. ¿Cuál es la gran diferencia? Adorni no es cualquiera. Adorni es el jefe de gabinete de ministros. Entonces, y esto se nota mucho... una falta de conciencia, quizás no es lo mismo un ciudadano común, que es para quienes las leyes están apuntadas, o al menos ese era el discurso, a un funcionario. Y acá es donde la oposición dice, guarda, entonces esta ley, que encima se votó a la madrugada, y entonces también algunos destacan quizás el apresuro de avanzar en este sentido, se supone que estaba hecha para cualquier ciudadano y terminaron adhiriéndose los funcionarios, porque incluso Andrés Vázquez, que esa es también la discusión. Es el titular del ARCA, está adherido al régimen simplificado de ganancias. Pero ¿cuál es acá el tema, Meli? Vos podés estar adherido al régimen simplificado de ganancias, pero no necesariamente por eso vos blanqueás dólares. Exacto. Entonces, ¿y cómo sabes si blanquean o no blanquean dólares? No tenés forma de saberlo. ¿Por qué? Porque eso es secreto fiscal. Por ende, nosotros tenemos la información, que fue la que difundió en su momento el jefe de gabinete, que es... no se adhirieron al régimen simplificado de ganancias para blanquear dólares. Negaron que esa haya sido la intención. Claro. Pero no tenés forma de confirmarlo. Claro, contrafácticamente no hay un camino inverso que te permita desprender esa ejecución con la intención de fondo, si eso no es, esta la de blanquear dólares o mejorar tu situación cuando hay una investigación que está sobre tus espaldas, cayéndote encima, respecto sobre si vos cometiste o no cometiste un delito siendo funcionario público. Acá el tema también es... Espera, un minuto, Dani, disculpa. No, es que porque vos tenés preparado este tema y no quiero hacerlo desordenado, porque también quiero ir a lo que ayer en plenario se trató, que es el tema de la renegociación con los holdouts. Esto también se trató en el plenario de comisiones, a donde se dictaminó a favor de acuerdos de conciliación. Tenemos la palabra de una de las titulares de la comisión, la diputada Julia Estrada. La escuchamos. Con dictamen, obviamente, de rechazo de Unión por la Patria, de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por el arreglo con fondos buitre que impulsa el gobierno de Milei, sin ninguna información respecto de por qué le pagamos lo que le pagamos, cuál es el monto desagregado de intereses, de capital, de honorarios. Realmente, yo recién decía, esto es votemos sin saber, porque estamos tomando decisiones, o se está tomando decisiones del oficialismo, sin tener en claro lo más básico, que es qué ganancias se les está reconociendo a estos fondos buitre. Me ocupé de contar la historia del desendeudamiento en la Argentina, o de la normalización del frente externo en la Argentina, que fueron Néstor y Cristina con canje 2005, pago al FMI 2006, canje 2010, y luego la sanción de los principios para reestructuración de la deuda pública en el año 2015, en donde efectivamente se logró acomodar esta herencia del default del 2001. Y lo que está quedando acá en el margen es dos fondos buitre a los cuales no sabemos qué ganancias se les está reconociendo. Por esa razón rechazamos, no porque estemos en contra de la normalización de la deuda, sino que han sido protagonistas nuestros gobiernos, sino porque entendemos que no puede hacerse de esta manera sin conocer cuál es el reconocimiento de ganancia hacia los fondos buitre. Bueno, también tenemos la palabra del diputado Carlos Zapata, de La Libertad Avanza, de la provincia de Salta. Estamos tratando un cierre definitivo a una parte de la historia de la República Argentina que no debiéramos haber vivido, que es la atención de saldos remanentes ejecutables por parte de los holdouts, aquellos acreedores de la República Argentina que no entraron en ninguna de las reestructuraciones e iniciaron demandas en los tribunales internacionales. El acuerdo que ha llegado, la negociación emprendida por el Poder Ejecutivo, es satisfactorio porque significa una rebaja de más del 30% sobre los
montos a los cuales tienen derecho conforme a las sentencias judiciales. Es un paso más en la Argentina para entrar al mundo. El aforismo latino que dice pacta sunt servanda, o sea, los pactos deben ser cumplidos, es lo que mantiene la credibilidad en los países y nos mantuvieron dentro del mundo. La exclusión del mundo al declarar el default y al pretender ser pícaro negociando a la quita significa que nos excluyen y no somos más sujetos de crédito. El camino del crecimiento de la Argentina pasa por el crédito y las inversiones. Recuperar el crédito internacional va a tener muchos beneficios y lo estamos viendo. El riesgo país viene bajando de más de 2.700 puntos a 400 puntos. La Argentina, dentro de la normalidad y en el cumplimiento de sus compromisos, es la Argentina que espera el mundo para que nosotros podamos crecer. Está la palabra del diputado, que además es un embajador de la provincia de Salta, que siempre nos convida con algún paisaje de su provincia mientras habla. Y también tenemos la palabra del diputado Nicolás Mayoraz. Estuvimos escuchando a los funcionarios de la Procuración del Tesoro y del Ministerio de Economía, donde nos están explicando los alcances de este acuerdo que se está logrando judicialmente en Estados Unidos. Un acuerdo muy beneficioso para la Argentina porque significa salir de esta situación de incertidumbre en la que se encontraba el país a partir de sentencias judiciales firmes que están siendo ejecutadas en Estados Unidos con acciones de lo que se llama discovery, en las cuales los acreedores que tienen un título para ejecutar la sentencia están buscando, digamos, fondos de los cuales agarrarse o de embargos para embargar YPF, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas. Entonces este acuerdo que se hace con una quita beneficiosa para el país realmente es un acuerdo necesario y que obviamente tiene que pasar por el Congreso. Ya tiene media sanción del Senado y ahora nos toca aprobarlo aquí en diputados, así que esperamos, ya tenemos el dictamen, lo anunció el presidente de la Comisión de Presupuesto, Berti Venegas Lynch, así que ahora la idea sería, terminamos de escuchar a los oradores y las preguntas y la semana que viene llevarlo al Congreso para darle la sanción definitiva. Bueno, viene rapidito este tema, según lo anticipaba el diputado Mayoraz. Dani, ¿qué va a pasar entonces con lo que estábamos conversando cuando empezamos el programa? Vos tenés información preparada en placas sobre la cuestión de la inocencia fiscal. Sí, porque esta semana, decíamos, Meli, se reunió la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias. Es una comisión que es opositora y que aprovechó el proyecto que presentó Esteban Paulón de Provincias Unidas, el socialista, para excluir a los funcionarios y a sus familiares del régimen de inocencia fiscal que fue debatido por especialistas, especialmente tributistas, que explicaban y trataban de poner el foco en cuáles eran quizás las cuestiones a mejorar del proyecto. Mucho para hablar de esto, porque también el gobierno quiere presentar su propio proyecto para modificar y mejorar inocencia fiscal a partir de lo que estuvo hablando el ministro de Economía con distintos con contadores y con gente que ya desde antes de que se apruebe el proyecto de ley en primer lugar empezaron a considerar que podían llegar a haber algunas modificaciones eventualmente, así que como que se colisionan las dos agendas, ¿no? Y estos dos pedidos, y vamos a charlar un poco sobre qué se trata. Puntualmente fue Ariel Rauschenberger de Unión por la Patria quien invitó a estos especialistas. Estamos hablando de la ley 27.799. Recordemos que el régimen, primero está el régimen simplificado de ganancias, que básicamente simplifica el trámite para el impuesto a las ganancias, pero no solamente eso, de lo que se trata esta ley. La ley de inocencia fiscal simplifica el régimen, pero también reduce los datos que el contribuyente tiene que aportar sobre el origen de los fondos y activa una especie de tapón fiscal. Se estuvo hablando mucho del tapón fiscal justamente por la cuestión del jefe de gabinete y su adhesión al régimen simplificado de ganancias, que básicamente es el no tener que revisar periodos anteriores. Así que es mucho más que solamente una simplificación y de eso empezaron a desmenuzar el otro día. Esto fue una reunión de comisión que se llevó adelante el miércoles a partir de las 18. Vamos a repasar, vamos a la siguiente placa, los distintos puntos que centraron en este debate. Porque acá lo que también
se discutía mucho, depende del especialista, algunos te dicen si eso no es un blanqueo. La diferencia puntualmente es que vos en el blanqueo tenés que pagar una alícuota, o sea, esto no es formalmente un blanqueo como lo plantea el gobierno, sino, como le dicen algunos otros especialistas, es un perdón fiscal. Y acá es donde se empieza a poner sobre la mesa el rol del Gafi, ¿no? Que es quien monitorea las políticas de lavado de activos y antiterrorismo en distintos países. Y justo se da esta comisión en el medio del viaje judicial del ministro de Justicia, junto con otros referentes de tanto jueces como de la UIF, que fueron a París en el marco de un evento del Gafi, justamente para hablar de las políticas de lavado de activos, y lo que hacían los especialistas en la reunión es un poco recordar y destacar que podía llegar a tener algún tipo de conflicto o no con el Gafi. Recordemos que en octubre del 2024 el Gafi concluyó que la Argentina necesita realizar mejoras para incrementar la efectividad en el sistema antilavado, especialmente en las sanciones financieras. Y después surge inocencia fiscal, que justamente tiene el efecto contrario. Y en este marco, en diciembre de este año, diciembre 2026, la Argentina va a tener que presentar un segundo informe de seguimiento intensificado en el Gafi con respecto de esta cuestión. Inocencia fiscal pasó en diciembre del 2025, o sea, este informe ante el Gafi va a ser un año después de la sanción de esta ley, mientras que el gobierno está buscando impulsar modificaciones para ampliar la cantidad de gente que se pueda llegar a adherir a este régimen. Lo que alertaron básicamente los expositores en la comisión es que esta ley puede retroceder en los controles que evalúa el Gafi. Y eso es una de las cuestiones que mencionaban, por ejemplo, Norma Cristóbal, que es vicepresidente primera del Tribunal de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, y también otros. La verdad es que todos hicieron hincapié en cómo esta ley puede involucrarse, cómo puede impactar en la evaluación del Gafi, que hasta ahora, por lo que comunicó el gobierno en este viaje que estuvieron haciendo esta semana, la verdad es que hubo no más que celebraciones. Así que ese es uno de los puntos centrales, lo mismo con la cuestión de la carga de prueba. Y bueno, y el caso Adorni, porque esto acá nos quedamos, Meli, con lo que estábamos charlando, cómo esto puede impactar a Adorni, que básicamente al adherirse al régimen simplificado de ganancias, él dijo que no va a blanquear dólares, pero después también dijo que tenía 500.000 ahorrados que nunca terminó declarando. Entonces, al confesar no haber registrado ese ahorro, ese dinero, quizás ahí hay que ver cómo proceden las causas, porque una cosa es el enriquecimiento ilícito y otra cosa es el lavado de activos, y qué es lo que puede llegar a determinar la justicia va a depender la multa que le puedan llegar a cobrar y demás. Lo concreto acá es entender... En un momento él dice que él, por supuesto, que eso no se trató de un delito. Él dice, esto no es un delito, yo no soy un chorro, dice, en relación a eso. Que ahí hay hay algo claro al respecto. La verdad es que técnicamente, o sea, no se puede hacer eso que hizo, está fuera de la ley. Entonces él dice, bueno, yo voy a pagar los impuestos devengados de esta decisión. Y en todo caso no son impuestos tampoco. No, hay que ver primero hay que ver si eventualmente lo procesan. Y si lo procesan, a ver si lo condenan y a cuál sería esa condena. Y a partir de ahí le pueden llegar a poner alguna multa. Y él dijo, yo voy a pagar las multas correspondientes. No es un impuesto, pero es una multa. Ahora, esto es clave para entender... es una sanción. Porque si hay una sanción, hay algo que está mal. Es que depende cuál sea el delito, si eventualmente lo condenaran, cuál sea ese delito, porque no es lo mismo enriquecimiento ilícito, no es lo mismo lavado de activos, no es lo mismo... A ver, no son todo lo mismo, y ahí es donde la estrategia judicial de Adorni es clave para entender por qué de todas esas declaraciones que dio, que no tuvieron ningún rédito político. No. Pero de acá es entender que el tapón fiscal que te puede llegar a dar el régimen simplificado de ganancias, que te puede dar la ley de inocencia fiscal, no es inmune a cualquier levantamiento de secreto fiscal que pueda pedir la justicia en el marco de una causa de enriquecimiento ilícito. Y de hecho, el propio ARCA te puede llegar a investigar 50 irregularidades la primera vez que vos presentás tu declaración jurada. Por ende,
el tapón fiscal tampoco es que te puede llegar a salvar. A ver, por más que sea un funcionario. El tampón, dije. El tapón fiscal, que a veces todas estas cosas parecen hemorragias, ¿viste? Cuando empiezan claro, estas causas. El tapón fiscal, en realidad, lo que hace... Digamos, lo que se quiere evitar es que no sea utilizado con nombre y apellido estas leyes. Estos debates tienen que estar exentos de las cuestiones personales. Tienen que ser para todos. Y mucha gente, efectivamente, que ahorró en su casa, que no declaró, lo hizo porque no eran grandes cantidades de dinero y lo hizo porque no se confiaba en las instituciones, porque este país había tenido un momento muy crítico que fue cuando se quedaron con los ahorros de los argentinos durante el 2001. O sea, hay como una historia que se desprende de por qué muchas personas ahorran en el colchón, ahorran en el cajón de la mesa de luz y se queda con algunos ahorros en negro sin registrar. No me gusta mucho decir en negro, pero bueno, no registrado. Pero bueno, lo que debiera evitarse es que todos estos debates tengan un nombre y un apellido, porque no se legisla para poner en una mejor situación a alguien. No, y mucho menos a los funcionarios. Lo que pasa es que hubo muchos referentes del sector político que se adhirieron al régimen y que ya... Ahora, yo creo que la paradoja, ¿no?, de que es un régimen que se llama inocencia fiscal y todo lo que se adhieren quedan como delincuentes, cuando en realidad no es algo... Claro. El efecto contrario a lo que se pretendía. Bueno, hubo una reunión, está bueno lo que vos traes, una reunión muy importante entre el ministro de Economía y contadores. Claro, exacto. A donde también un poco le dijeron, che, nosotros pensamos que esta medida iba a tener mucho más adhesión, mucho más éxito, que mucha más gente iba a blanquear sus ahorros y esto no ocurrió. Y un poco querían escuchar de manos de los contadores que le dijeran por qué. Estaba atado a qué hacía que los ahorristas no confiaran en el sistema a pesar de esta normativa. Porque hoy, vamos a ir a la siguiente placa porque da pie a esto, los que pueden, los que están excluidos, del régimen son quienes tengan ingresos anuales superiores a 1.000 millones de pesos o un patrimonio superior a 10.000 millones de pesos. El proyecto que quiere Caputo justamente a partir de ahí es que se incorporen a los grandes contribuyentes dentro del régimen para justamente ampliar el universo de las personas que puedan adherirse, justamente a efectos de que haya más personas en este sistema, mientras que Esteban Paulón, la oposición, quiere ir en el sentido contrario y excluir a los funcionarios y a sus familiares del régimen, de todos los beneficios del régimen simplificado de ganancias. Vamos a ir al tuit de Esteban Paulón, que se refirió al respecto de su proyecto. Ahí lo estamos viendo. Ante la movida poco ética de adherirse al régimen de inocencia fiscal por parte de Manuel Adorni y gran cantidad de funcionarios públicos, reitero que Andrés Vázquez, titular del ARCA, también está adherido a ese régimen, dice, tomamos estas 5 acciones concretas para impedirlo, proyecto de ley para prohibir que los funcionarios en ejercicio y sus familiares directos puedan acogerse a este beneficio, ampliación de la denuncia penal por enriquecimiento ilícito ante el juez Ariel Lijo, presentación en la Oficina Anticorrupción para que dictamine esta grave incompatibilidad y demás cuestiones que, bueno, Esteban Paulón llevó adelante aprovechando también esta situación tan política y tan delicada del gobierno en estas últimas semanas. Y bueno, y como mencionábamos, esto ya empezó a avanzar, a caminar acá en la Cámara de Diputados. Hay que ver si tiene adhesiones. La verdad es que en esa reunión de comisión no fue demasiada gente, hay que decirlo. Estaban los invitados puntualmente, estaba Esteban Paulón, por supuesto. Hay que ver si cuando se resuelva un poco qué va a pasar y cuál es el panorama con los pedidos de moción de censura y demás, a ver si al no avanzar en ese sentido o si deciden también impulsar estos cambios, mientras que el gobierno va a intentar también impulsar los suyos. Pausa, rapidísimo, ya seguimos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo.
Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular,
se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Muy bien, seguimos adelante, esto es consenso y estamos viendo que por fin ha salido el sol. El sol, Meli. Qué suerte, Uy, la porque la ropa. verdad, sí, hay mucha ropa para lavar, hay un fin de semana que encarar, hay medias de fútbol que se tienen que secar. Muy bien. ¿Te toca partido este fin de? Por supuesto, Muy hoy a bien. la noche. ¿Hoy a Sí. la noche? Sí. ¿Ya las lavaste las medias o las tenés que lavar ahora? No, las lavé y las secuestré, porque si no en mi casa Claro. desaparecen. Ah, ¿sí? Las tengo que... Claro. ¿Cuál es la técnica cuando hay humedad? ¿Primero en casa con la calefacción y después afuera? No, yo voy directo al Parque al Sol Sí. y si está complicado... ¿Que no hay sol? No, es un Está tema. complicado. Sí. Hay unos aparatos. Sí, pero que no. No sé si funciona. No, también. no innové todavía ahí. Yo Debería, yo creo, debería. Tampoco, pero es útil. Pero es que, sí, viste, las necesidades son Sí, infinitas. sí, claro. Que Sí. Bueno, seguimos adelante. ¿Te parece bien? Vamos Dale. a hablar de lo que dejó la Comisión de Comercio y Pequeñas y Medianas Empresas. Lo venimos contando. Vienen escuchando de primera mano cómo están distintos sectores de la industria. Se escuchó primero al sector yerbatero, después al sector del azúcar. Y esta semana le tocó el turno al sector lácteo. Las empresas lecheras, básicamente. Ahí sobre esto habló el diputado Brugge. A ver.
propusimos con la Comisión de PYME que preside el diputado Pablo Faría, que integra el bloque Provincias Unidas conmigo, en avanzar en el conocimiento de la realidad. O sea, el Congreso de la Nación no solamente sanciona leyes, sino que también investiga, indaga la realidad. Es una tarea fundamental, ¿no? Y bueno, y al ser el organismo más federal que hoy tiene el Poder Nacional, es que hemos decidido empezar a invitar a diferentes sectores. Empezamos primero con CAME, con la Cámara Argentina de Mediana Empresa, en donde nos dio un pantallazo sus 24 representaciones. Después seguimos con los textiles, un sector muy golpeado. Sí. Proseguimos con los biocombustibles, porque en definitiva cambiar la matriz energética es algo fundamental y necesario en la República Argentina. Continuó, por supuesto, con sectores que hacen a la industria, como el autopartismo, que fue, digamos, un área que está generando muchos empleos, pero que tiene un régimen que se le acaba el año que viene, con lo cual también puede afectar la continuidad del trabajo. Hemos seguido también con el sector lácteo. No se olviden ustedes que las provincias lecheras son las que están generando una sinergia muy importante, sobre todo con los productores locales. De hecho, es una actividad muy federal, ¿no? O sea, y ahí no solamente hablamos de la leche de vaca, sino que hasta de búfala, o sea, pasamos de burra, pasamos por todos esos aspectos que quizás no son conocidos y que los sectores industriales de ese segmento nos vinieron y nos enseñaron, básicamente. Y todo algo muy importante, con números, con criterios prácticos, con propuestas, con crítica también y con necesidad. O sea, todo un combo importante. Y hoy nos tocó el sector azucarero, que es un sector importante en la República Argentina, en lo que hace, no solamente en la cadena alimentaria, sino que también en la cadena energética. No nos olvidemos que de allí sale el bioetanol, ¿no? Que compite con el maíz y que se está discutiendo ya en el Senado una nueva ley sobre biocombustible, pero que también diputados paralelamente lo venimos tratando, ¿no? Bueno, ahí el diputado en realidad hacía mención un poco a todo lo que se convirtió ese espacio de conversación que son la comisión de las empresas, pequeñas y medianas empresas. O sea, ir conociendo en detalle las necesidades, los requerimientos, el cuadro de situación de cada una de esas industrias. Sí. Vos tenés razón, esta semana fue el de la industria azucarera, pero el tape que tenemos de Bruje habla específicamente sobre la industria láctea. No es porque haya sucedido en ese orden en la discusión del Congreso, pero está bueno lo que me decís. Sí. Pero a ver, escuchemos lo que dice el diputado sobre la industria láctea. Ha tenido un buen año, según lo que nos mencionaron. Fruto de ello es como una suerte de compromiso que hay de diferentes sectores vinculados al productor local. Los que nos visitaron nos dicen de que la industria lechera tiene un arraigo muy federal. O sea, hay industria lechera en todo el país. Uno siempre piensa en la industria lechera, que es, qué sé yo, la cuenca lechera cordobesa, santafesina, entrerriana. Pero no. Vinieron incluso productoras, mujeres de la zona de Neuquén, en donde nos mostraron de qué manera el arraigo rural se logra a través de los tambos y a través de la familia, porque el tambo se necesita presencia sí o sí permanente, ¿no? O sea, no se puede dejar de suspender un fin de semana, ni tampoco esperar una cosecha. Y bueno, y ellos expresaron algo que me pareció muy realista, de que son la representación de la producción federal por el hecho de que están arraigado en el ámbito territorial. Algo importante, Argentina es el territorio más grande del mundo, con una densidad poblacional muy pequeña. El hecho de que estas actividades fomenten el arraigo en este vasto territorio es importante, ¿no? Bueno, y en parte tiene que ver con lo que venimos conversando respecto de lo que se espera que suceda a partir de algunas actividades que están siendo estimuladas, como puede ser la megaminería, como puede ser la industria energética, ¿no? Cómo tiene o debiera todo el sector productivo reacomodarse, ¿no? Migrando hacia otras zonas que antes por ahí no eran las más buscadas. Como bien decíamos, mayormente las sociedades fueron a trabajar al campo, se instalaron en el interior productivo, luego fueron hacia las fábricas y ahora se está buscando que todo ese sector productivo, esa mano trabajadora,
vaya hacia el sur del país principalmente, donde están las grandes explotaciones megamineras que tienen, al parecer, la posibilidad de generar puestos de trabajo. Bueno, sobre este famoso interior productivo del país y sobre la crisis que atraviesa el interior, desde el punto de vista de la producción, habló también el diputado. Primero, el abandono de parte del gobierno nacional de la infraestructura, ¿no? O sea, la ruta detonada, la ruta nacional es toda destruida y eso afecta a la logística, ¿no? O sea, si vos tenés un camión que está transportando leche y agarra una ruta rota y se le rompe el camión, bueno, ese producto puede perderse, ¿eh? Porque en definitiva necesita una cadena de frío y todas esas cuestiones. O sea, que el tema de infraestructura es lo primero que el planteo que se hace. El otro tema que plantean también es el financiamiento, falta de financiamiento. O sea, hoy no hay financiamiento. El sector azucarero hoy lo reclamaba. Más allá de que hoy con los mercados de capitales se puedan hablar de los warrants, se pueden hablar de títulos, se pueden hablar de cheques, etcétera, etcétera, que se pueden generar como instrumento, pero estamos dentro de lo que se llama la timba financiera también. Y con tasas muy elevadas, ¿no? O sea, hoy los bancos te prestan a tasas elevadas y si hay líneas de crédito no están subsidiadas como antes por parte del Estado. Entonces, el tema financiero es un tema fundamental. Y el otro aspecto que también nos plantearon es el vinculado a la apertura de un libre mercado sin ningún tipo de protección. O sea, no se oponen a la apertura del país al exterior, pero sí en una apertura planificada, no así librada, ¿no? El tema textil fue muy ejemplificativo cuando hablaban de que ellos estaban haciendo inversiones y de golpe raje, bueno, competían con lo que son las empresas estas que no entran por todo lo que es el comercio electrónico y que en definitiva no ponen un solo valor agregado de trabajo en la Argentina. Todos estos sectores son dadores de trabajo, que eso es muy importante de señalar y que es lo que necesita el interior del país, ¿eh? Tener fuente de trabajo, porque cuando te cierra un tambo, evidentemente atrae familia, hay una región, hay un pueblo, hay una ciudad que se ve afectada por el desarrollo que se venía dando. Entonces, todos esos aspectos son interesantes de desarrollarlo y ver cómo el gobierno nacional se ha ido abandonando y ese rol lo empezó a incorporar las provincias y los municipios, ¿no? Y con los recursos que tiene, porque eso también hay que decirlo, las provincias y los municipios han tenido que soportar esta situación con recursos propios, ya que el gobierno nacional no le manda ni un peso para esas actividades. La descripción que es cierto, muchos tamberos cuentan respecto de todo lo que significa estar recorriendo el interior del país en las rutas y lo que ustedes ya saben que viene sucediendo en temas de obra pública en conexión de rutas que están en muy mal estado y muchos tamberos los que se quejan y ganaderos también es que están muchísimas horas para recorrer cortos periodos cortos tramos de distancia. Entonces, bueno, esto también incide directamente en la capacidad productiva o de los tambos o de los campos o lo que ustedes, digamos, que se les ocurra respecto a lo que es la producción agroindustrial en el interior de nuestro país. Bueno, seguimos adelante. Gonza, vamos a hablar de uno también de los proyectos que están incluidos en el RIGI. Sí. Ya hablamos en su momento del Parque Solar El Quemado en la provincia de Mendoza. Así es. Capaz de darle suministro eléctrico a algo así como 300.000 hogares con estos paneles solares con el respaldo de YPF en un lugar estratégico. Muy interesante ahí todo lo que se puso en marcha en este primer proyecto que estuvo incluido en el RIGI. Y ahora vamos a hablar de el cobre vicuña. Bueno, vamos justamente... Que no es Benjamín. Claro, no es Benjamín, porque uno siempre asocia los apellidos a los famosos locales. Por supuesto. O regionales, porque en realidad Vicuña es chileno. Sí. Exactamente. Vamos a repasar esto, Meli, que fue noticia durante estas últimas horas, durante estos últimos días, porque hablamos de un nuevo proyecto aprobado dentro del régimen integral de las grandes inversiones, en este caso con lo que es la incorporación a los proyectos ya aprobados, recordemos, en diferentes áreas de esta herramienta que tiene el gobierno nacional, que es parte de básicamente las inversiones que quiere atraer en sobre todo la minería, que es el punto más importante. Hablamos en este caso del cobre vicuña, este enorme proyecto vicuña sobre justamente la actividad extractiva minera.
y que se desarrollará en la provincia de San Juan, en la zona cordillerana de Iglesia. Este es uno de los puntos más importantes, sobre todo pensando en, bueno, cuando uno hace a fin de año un relevamiento de cuáles fueron las provincias que más han crecido o que por lo menos en los últimos años han tenido una proyección, como por ejemplo la de Neuquén, ¿no? Básicamente, que fue una de las que más ha crecido sin dudas en los últimos años. Bueno, también se tiene que tener en cuenta esto progresivamente de aquí a unos años, lo que puede llegar a generar en cuanto al crecimiento económico, porque esto también genera empleo, porque esto también genera lógicamente que sea un polo, en este caso, o es la proyección, un polo, por ejemplo, del cobre, San Juan, de acá a unos años. Es impulsado por dos empresas que están asociadas, BHP, que es una empresa australiana, y Landing Mining, que es una empresa canadiense, están asociadas y es justamente esta asociación la que genera este proyecto que ha sido aprobado esta semana por el régimen integral de las grandes inversiones que ya rige en nuestra Argentina. Y que como dato principal tenemos que hablar de que contempla una inversión inicial estimada en 9.700 millones de dólares. Estamos hablando de una inversión muy fuerte, que esto obviamente genera mucho más adelante, solamente este es un dato de lo que sería la inversión inicial. Vamos a ir a la siguiente placa para seguir hablando con algunos detalles sobre esto. Según las compañías justamente que van a desarrollar este proyecto, el desarrollo podría alcanzar hasta 18.000 millones de dólares en este caso, y además está considerado como uno de los más importantes en el mundo en lo que es materia de cobre, el proyecto Vicuña. Así que veremos en definitiva si esto genera los frutos que por lo menos se tiene con mucha expectativa que pueda llegar a generar. Es el primero dentro del régimen integral de las grandes inversiones. Recién estaba repasando justamente la página oficial donde es muy claro, Meli. Por ejemplo, si hablamos de sectores, estamos hablando de, por ejemplo, energía, petróleo, gas, minería, siderurgia e infraestructura. Este sería el primero de la categoría PELP de cobre, que serían proyectos de exportación estratégica de largo plazo. Así que también como un dato más a esto que ha sido aprobado justamente por el comité que evalúa cada uno de los proyectos, porque recordemos, Meli, que esto también es muy importante. Cuando un proyecto o una empresa decide invertir en la Argentina, se tiene una cierta cantidad de requisitos dentro de una evaluación que se hace para que se apruebe el proyecto, y a partir de la aprobación empieza con todo el trabajo de la exploración, luego viene la explotación y demás de las diferentes estructuras en donde requieran básicamente de algún mineral o de la rama que justamente requiera este proyecto. Vamos a ir a la siguiente placa para hablar de más detalles sobre esto. Dale. Bueno, ¿qué incluye el proyecto Vicuña? Bueno, primero que integra los yacimientos José María y Filo de Sol en la provincia de San Juan, y el objetivo es avanzar en la extracción de cobre con desarrollo por etapas. Son 3 etapas que en la última placa justamente las traje para repasarlas y para adentrarnos un poco más también en esto, ¿no? Y ahora creo que vamos a ver un tuit muy importante, en este caso, primero esto, las proyecciones oficiales podrían generar exportaciones, y acá esto es muy importante, Meli, porque cuando se habla de la inversión que se genera, de lo que ingresa a las arcas del gobierno nacional, bueno, también hay que hablar de qué es lo que va a generar después de que se instale el proyecto. ¿Quién va a aprovechar esa extracción? Bueno, por ejemplo, en este caso se habla de, en proyecciones oficiales, de generar exportaciones superiores a los 2.600 millones de dólares anuales, un número bastante importante, y más de 30.000 empleos directos e indirectos es lo que podría generar este proyecto. Acá es donde también, Meli, es uno de los fuertes, ¿no? Este tipo de proyectos. Acá estamos hablando de uno bastante importante. 30.000 empleos, 30.000 puestos de trabajo que genere un proyecto de esta magnitud. Bueno, estamos hablando de un número bastante importante. Y además, uno de los objetivos principales es que San Juan, dentro de unos años, podría, o es la intención, generarse como una provincia o un polo estratégico del cobre, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel sudamericano, ¿no? En competencia.
Vamos a ir a la siguiente placa para repasar justamente otro de los aspectos. Acá tenemos el tuit justamente de cómo esta semana, Meli, el propio Luis Caputo, el ministro de Economía, dijo importante. El comité evaluador aprobó hoy el ingreso al RIGI del proyecto de Cobre Vicuña en San Juan, desarrollado por BHP y Landing, con una inversión inicial de 9.700 millones de dólares, que podría alcanzar los 18.000 millones de dólares, según estimaciones de las compañías. Siempre es importante que cuando hablamos de proyecciones y números, cuando los propios protagonistas hablan, cuando hablo de protagonistas hablo de ministros, cuando hablo de personas del gabinete, aclaran estos números, es importante también para sostenerlo y apoyarnos también en estos números. Se trata del mayor proyecto minero de nuestra historia y uno de los 5 proyectos de cobre más grandes del mundo. Importante también esto, y será aquí en Argentina. Este proyecto generará exportaciones por más de 2.600 millones de dólares al año y más de 30.000 empleos directos e indirectos. Más inversión productiva, más trabajo y más crecimiento para los argentinos. Fue la publicación que hizo el ministro de Economía esta semana. Ese es el gran debate también, ¿no? Hace 2 días. 3 días. Sí, efectivamente este tipo de proyectos que están incluidos en el RIGI o los que podrían estar incluidos en el Super RIGI son capaces de dar tanto empleo como tanto empleo está desapareciendo. Claro. O sea, si en esa balanza estos proyectos son capaces de, digamos, producir que migre esa gente desempleada hacia estos proyectos. Sí, entiendo que Todavía también... me parece que es un poco desigual. Sí, y además tengamos en cuenta que estas proyecciones que se hacen, si hablamos de un proyecto a largo plazo, hablamos de etapas, claro. Esos 30.000 puestos de trabajo que se podrían llegar a generar, no es que van a ser de un día para otro, no es que porque se aprobó esta semana ya va a haber nuevas fuentes de trabajo al número de 30.000, Bueno, eso no ¿no? funciona nunca, ¿no? No funciona Salvo nunca. que abre una fábrica, como en su momento abrió este frigorífico, ¿te acordás? Sí, Que me generó acuerdo, esta fila me de acuerdo. 2-3 Sí, cuadras me de acuerdo. muchísimas personas, porque bueno, ofrecían algo así como 80 puestos de trabajo. Sí. Bueno, acá estamos hablando obviamente de un plan en etapas, pero hay que ver en el medio también si toda esa mano de obra que queda desempleada de fábricas tradicionales tienen la formación y la idoneidad para incorporarse a estos nuevos puestos de trabajo. Porque acá Claro. hablamos de puestos de trabajo directo e indirecto. Sí. Los directos son los que necesitan o requieren mayor preparación o idoneidad porque es más específico. Los indirectos es toda la ciudad que se arma en torno a estos Claro, proyectos. exactamente. Bueno, Gonza, Bueno, y ¿algo creo, más? sí, ¿Quedó? creo que la ¿Tenés última algo placa. para el Sí, para estribo? repasar, Muy ahí rápido. tenemos, mirá, las 3 etapas: construcción y desarrollo inicial del proyecto, José María; la segunda, incorporación de recursos de óxido de filo del sol; y la tercera, la expansión con minerales sulfurados. Así que estas son las 3 etapas de las cuales hablábamos y por eso se va a distribuir la generación de empleos en estas 3 etapas, por ende estamos hablando de varios años, ¿no? En adelante. Gracias. Pasen un hermoso fin de semana. Feliz Día del Padre para todos los Claro, padres. feliz día. Para todos los que lo tienen cerquita, para los Exacto. que no, para los que lo tienen en este plano, para los que no. Bueno, feliz día. Para los que tienen el proyecto de serlo. Claro. Para los que son padres de mascotas. Bueno, la verdad que feliz día para todos. Exactamente. Un beso grande a mi viejo, Fabián. Ahí está, me gustó. Y al en Mar mío del Plata. Muy bien, Gonza. Bueno, nos vemos el lunes. El Dale, lunes vamos a estar acá un haciendo placer, consenso. Meli. Ya está Vero Benaí, ya está todo el equipo de Mauri cantando, así que se quedan acá en la pantalla de TV. Chau.